Entonces, no siendo más, voy a dar inicio y la bienvenida a nuestra amiga muy especial, Saray Méndez. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con especialización en opinión pública y marketing político de la Universidad Javeriana. Ha ejercido cargos en áreas de comunicación y asuntos corporativos, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente es consultora independiente y asesora en distintas entidades y empresas en gestión de intangibles. Anteriormente se desempeñó durante más de 6 años como gerente de asuntos corporativos en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde lideró el equipo encargado de mantener e incrementar el posicionamiento y la reputación de la entidad a través de la divulgación de sus programas, productos y servicios en Bogotá, 59 municipios en Cundinamarca y en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se desempeñó durante 3 años como asesora de presidencia y de comunicaciones del Grupo de Energía de Bogotá. También ha sido asesora de comunicaciones en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y en el Consejo de Bogotá. Bienvenidas. Y el auditorio es tuyo. Martica, gracias. Gracias por la invitación y bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que es un gusto estar aquí y poder contribuir y ojalá pues lo que les voy a compartir esta noche pues sea útil y les dé herramientas para el manejo de la comunicación. Voy a permitirme compartir una presentación. Un segundito Martica, debes habilitarme para poder compartir, por favor. Listo, ya estás habilitada. Gracias. ¿Están viendo ahí? Sí, Misael. Bueno, gestión de intangibles es uno de los temas que hoy día en las organizaciones y en las empresas, en entidades, cada vez cobra más valor. Y es todo aquello que no es palpable, pero al final le da valor a la marca, ¿verdad? Entonces hoy vemos que hay muchas organizaciones que ya ni siquiera tienen un sitio físico donde funcionan, y más con la actual coyuntura, pero su nombre, lo que piensan sus audiencias de la marca, de lo que ellos ofrecen, del producto, del servicio, de lo que están ofreciendo a sus audiencias, eso que piensan de eso que ofrecen, vale más que la suma de sus inmuebles y la suma de todo aquello que puede ser físico. Y vemos que hoy esa gestión de todo eso recobra más importancia y que lleva mucho tiempo valorarlo, lleva mucho tiempo construirlo, fortalecerlo, la reputación, la marca, el nombre, lo que piensan nuestras audiencias, pero que en 5 minutos se puede desbaratar o se puede caer todo ese valor por un tweet, por una noticia o por un mal relacionamiento de cualquier empleado o colaborador de la empresa o de la entidad con cualquier persona, ¿verdad? Y sobre esta sombrilla vamos a trabajar la vocería, que es el objetivo final de esta reunión. Y la vocería es quién habla, ¿no? Cuando dentro de la entidad o la organización alguien debe salir a hablar, quién debe hacerlo, cómo debe hacerlo y por qué debe hacerlo. Eso no es un tema que puede ser dejado a la suerte
o que de pronto paso y el primero que esté ahí lo tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacer parte de todos unos aspectos que vamos a mirar en la presentación. Y me encontré esta frase por ahí que me pareció bien interesante y es que la comunicación es un acto de amor, una noble entrega, un don del pensamiento y del corazón, Juan Pablo II. La comunicación no vivimos sin la comunicación, no solamente en lo empresarial, sino en lo personal, ¿no? Y muchas veces, muchas de las crisis que hay a nivel personal y a nivel empresarial y a nivel de gobiernos es porque el ejercicio de la comunicación no se hace de una manera eficiente. Y creo que cada vez es mejor valorado la buena administración de esa comunicación, que es uno de los intangibles y que es parte de lo que cada vez las empresas reconocen como un aspecto importante. Bueno, cuando hablamos de gestión de intangibles y de marca y de reputación y de comunicación, pues hay un objetivo que son nuestras audiencias o los grupos de interés o stakeholders de esa marca que se quiere comunicar, ¿verdad? Y al final el objetivo es construir reputación, y la reputación es lo que piensan y sienten en las audiencias de cuando ven o escuchan o se relacionan con la marca. Hoy día ya no importa tanto lo que se vende, o sea, sino lo que es y el comportamiento de las marcas, ¿verdad? Porque es fácil decir, pero luego cuando se comprueba en el comportamiento, pues ahí es donde se ve la coherencia o no. Las audiencias ya no se conforman con lo que la empresa dice de su producto, sino que van más allá y evalúan qué hace la marca como actor de su entorno, qué tanto esa marca dentro del campo o dentro del sector, la región, la ciudad, el país, la localidad donde se desempeña, qué tanto impacta positivamente. Y la gestión de la reputación, pues es el arte y la ciencia de construir y consolidar las relaciones con los grupos de interés. Y básicamente pues se encuentra uno con términos como dar a conocer la marca, posicionarla, blindarla ante la crisis, el manejo luego de la crisis y la reputación. Todos estos temas se van dando dentro de esa gestión de intangibles que desde las áreas de comunicación y asuntos corporativos se lideran. Aquí les voy a compartir cinco Cs para consolidar la reputación organizacional. Vamos a ir muy rápido porque pues sé que no tenemos mucho tiempo y la idea es llegar muy rápido al tema ya específico de la vocería, sino que quería hacer como una introducción antes para llegar a la vocería, porque la vocería no se da por sí sola, sino que tiene que responder a unos objetivos, a una planeación, a unos intereses que tiene la entidad u organización para que haya una vocería. La vocería debe ser un aliado para el cumplimiento de esos objetivos y de esa estrategia que tiene la entidad o empresa u organización. Lo primero es coherencia y es que lo que la organización comunica sea coherente con lo que está planeado y cómo se comporta esa organización. Porque yo puedo sacar en un anuncio una cosa, pero si mi audiencia llega al sitio donde yo atiendo, se conecta a mis sitios de contacto y su experiencia no es lo que se le ofreció, pues ahí ya estamos siendo incoherentes, ¿verdad? Y esa comunicación y ese contacto con la audiencia pues debe también responder a una planeación estratégica que es la que enmarca los objetivos de la organización. Lo segundo es el conocimiento de las audiencias y del entorno, o sea, una entidad o una empresa
hace una planeación estratégica pues pensando en el mercado, en las audiencias, a quién le quiere llegar. Y por supuesto ese conocimiento debe alimentar esa estrategia de comunicación y finalmente el ejercicio de la vocería. Tercero, la claridad. Y es teniendo claros los objetivos, conociendo nuestro público objetivo, nuestras audiencias, pues saber cuáles son las rutas efectivas para llegar a esas audiencias. Los medios de comunicación, las redes sociales, los distintos y múltiples formas que hay hoy para poder llegar a esas audiencias y a nuestros públicos objetivos. Teniendo claro cuál es también el objetivo de llegar a esas audiencias. Si nosotros vamos a buscar un medio de comunicación, queremos que nos hagan una entrevista gestionada desde la entidad o desde la organización, es saber para qué necesitamos ese medio, por qué ese medio y no otro, para qué nos va a servir y qué es lo que estamos buscando cuando estamos haciendo ese acercamiento con los medios. Lo cuarto es la consistencia. Una entrevista, un aviso en el año no sirve para nada. Es un aviso en el tiempo que cueste 80 millones en el año, eso es botar la plata. Si no hay un plan de comunicaciones con tiempos, con una secuencia que cumpla unos objetivos y que además vaya llevando esta línea que vamos determinando, pues no tiene ningún sentido porque no hay consistencia, ¿verdad? Sino que va a haber cosas esporádicas que no van a contribuir realmente a la consolidación de la marca. Y finalmente, pues el compromiso, y es la, la construcción de reputación y de construcción del fortalecimiento de la marca dentro de una organización es responsabilidad de toda la organización, de todos los empleados, de todos los colaboradores, desde la persona que hace ayuda en la parte de celaduría hasta el presidente o al contrario, el presidente tiene que, o gerente o líder de la organización, debe ser el primero que da ejemplo en esa consolidación de la reputación. O sea, la reputación no es solamente la responsabilidad de los equipos de comunicación, sino que es consistente, clara y conociéndolo y con coherencia en toda la organización. Aquí también voy a darle como unos tips de ingredientes para un buen contenido. Hablábamos de consistencia, en que hay que tener un plan con unas acciones de comunicación que tengan alguna periodicidad y que respondan a unos objetivos, ¿no? Entonces ayuda, por ejemplo, tener un listado de fechas importantes, esas fechas que son importantes para la organización, en celebraciones, tanto dentro de la organización como externas, ¿no? Y que se pueden ayudar como palanca para ejercer comunicación durante el año, si es, no sé, el 20 de julio, cualquier celebración nacional u cualquier otro tipo de fechas que puedan ser significativas. Pero adicional también es qué hitos dentro de esa planeación estratégica que tiene la entidad y la organización pueden funcionar como palanca para que sean tenidas en cuenta como acciones de comunicación dentro de ese plan. El mensaje de la marca que se pueda mezclar con la coyuntura o la fecha especial. No sé, sabemos que va a pasar la Copa América y hay algo con la marca que le puede servir, entonces esa es una coyuntura que se puede aprovechar dentro de la actual coyuntura de la pandemia. Entonces, las marcas están aprovechando para dar mensajes de autocuidado, de responsabilidad, de acercarse a sus audiencias con ese conocimiento de la situación y sensibilizando. Entonces, como ver qué pasa en el entorno, en la coyuntura, dentro de los grupos de interés que puedan ser utilizados para que la marca se acerque a sus públicos. Mucho conocimiento frente al tema definido como común entre la marca y la coyuntura.
si la marca decide ese tema o ve ese tema como, una buena palanca, como un buen impulso, pues debe conocerlo, debe de enterarse de todo lo que conlleva esto para no salir en falso y salir con de pronto información que no es, ¿no? Entonces, si es una entidad que trabaja en el tema de medio ambiente, pues mirar la celebración del Día de la Tierra, el Día de los Animales tales, el día, bueno, todo ese tipo de cosas que pueden ayudar a dar un motivo para estar presente en los distintos canales de comunicación y enviando mensajes. Una información sorpresa que lo diferencie de otros contenidos que surjan frente al tema. Así como la marca no está pensando en esa coyuntura, en esas fechas, pues todas las marcas están buscando esto. Y si vemos hoy más que nunca, pues somos bombardeados por información por todas partes, que uno no alcanza a ver, o si no es demasiado relevante, demasiado distinto, pues que uno se detenga a ver qué fue lo que me llegó. Uy, esto se ve interesante, y es cuando uno le da clic al post o al mensaje o al correo electrónico que le llegó con algo distinto, con algo que llame la atención, que capture esa atención para que la audiencia del siguiente paso, porque están desbordados de información. Entonces es comenzar a ver qué es, cuáles son esos formatos, cuál es esa manera de entregar la información que capture la atención de nuestras audiencias. Y por supuesto, pues cerrar con un vocero especializado. O sea, el vocero que se defina, el vocero puede, en algunas organizaciones y entidades es el presidente gerente y solamente habla él. En algunas organizaciones pues se definen distintos voceros de acuerdo con los temas, pero lo importante es que ese vocero sea especializado en el tema sobre el cual habla, ¿sí? Que cuando hable dé tranquilidad a quien esté escuchando esa intervención, que ese vocero entienda que habla en nombre de la marca, no en nombre propio, que debe prepararse, que debe estudiar, que debe entrenarse. O sea, la vocería normalmente pues no nos gusta hablar ante las cámaras, no nos gusta dar entrevistas, pero eso se aprende, se entrena, hay tácticas, hay tips, y en la medida que se va haciendo, pues se va soltando también se va facilitando el ejercicio. Pero no es una labor menor, eh, es una decisión que debe ser establecida o tomada desde la alta dirección. Y cada vez que el vocero sale a hablar, pues no sale a decir lo que se le ocurra, sino que debe ser también una intervención preparada, estudiada, analizada, que ya lo vamos a ver más adelante. El diseño y el contenido no son lo mismo. El diseño conquista y el contenido enamora. Es más o menos lo que estábamos hablando ahorita. Nosotros recibimos hoy por las distintas redes, posts, videos, TikTok, con diseño nos llama la atención, pero cuando uno entra y si el contenido es atractivo, es llamativo, si nos está dando una información nueva, algo adicional, algo de interés, enseguida seguimos viéndolo, si no, abandonamos, ¿verdad? Entonces, uno de los temas hoy es construir ese storytelling, esa manera de hablar la marca, que es cómo cuenta su historia, cómo cuenta lo que quiere entregar, lo que quiere comunicar, lo que quiere ofrecer, de una manera que lo identifique como marca, que cuando yo vea esa historia, cuando yo vea ese contenido, yo sepa que es Colgate, yo sepa que es Coca-Cola, yo sepa que es la marca. Siempre que yo veo otra, ya yo sé que es esa, y no se confunda con cantidades de información que recibimos a diario, ¿no? Hay veces que uno escucha, inicia un comercial y ya uno sabe que es de tal marca, o inicia un comercial de televisión y ya uno sabe que la marca es esa. Es construir ese sonido, esa manera de hablar, el lenguaje, la imagen que identifica, no sé, Bancolombia, La Vivienda, que ya han consolidado sus marcas y uno sabe eso es de esa marca y ya uno la identifica fácilmente. Entonces es construir además ese discurso único
que le dé una personalidad a las historias que contamos. Pero además eso tiene otra razón de ser y es que ese discurso único es el que habla toda la organización. Entonces, tanto el vocero oficial como los demás voceros o la persona que atiende el teléfono, la persona que atiende público presencial, debe también manejar ese discurso único y esos mensajes que queremos que nuestras audiencias reciban, porque no pueden hablar de manera distinta a los distintos actores de la organización. Conocer ese público de interés que ya habíamos hablado, y es tan importante la audiencia como el análisis de los datos que soportan la información. O sea, porque todo al final, la construcción de esa historia, como todo lo que venimos trabajando, es para poder llegarle a ese público de interés. Es como el público de interés se nos acerca, como nosotros lo logramos enamorar y capturar. Y al final ese engagement, que es ese relacionamiento y esa captura de la audiencia, pero que además también hoy con muchas herramientas pues se hace co-creación con la audiencia, conociéndolo, haciéndolo partícipe, haciendo grupos focales, midiendo con ellos si lo que estamos haciendo les está llegando, lo están entendiendo, si sí los está tocando, si hay ese mover de las fibras que se busca con la comunicación, si lo que se está haciendo es asertivo, si somos emotivos, si somos cercanos, pues porque ese es claramente pues uno de los objetivos que buscan las marcas y es ser cercanos a sus audiencias. Una comunicación responsable, estos son como unos tips también para que los tengan ahí en cuenta al momento de comunicarse con las audiencias. Ahora, las marcas no hablan con sus audiencias solamente a través de los medios de comunicación masivos, en la entrevista de televisión o en la entrevista de radio, ¿no? En una presentación a través de Zoom, a través de un Facebook Live, o sea, a través de cualquiera de los medios de contacto hoy que tenemos nosotros con nuestras audiencias, pero adicional las audiencias hoy no son solamente los generadores de opinión, sino que son desde el público interno hasta todos los demás que se tengan mapeados o identificados. Entonces, esa comunicación responsable con esas audiencias es tener un lenguaje claro y conciso, o sea, no es llegar de una manera concreta para que entiendan lo que les queremos decir, no engañar ni ser evasivo en las respuestas cuando nosotros nos comunicamos o estamos en contacto con la audiencia, pues debemos responder las preguntas o si estamos ante un medio, decidimos salir a un medio de comunicación, debemos saber que vamos a responder las preguntas tener respuestas para esas preguntas que nos van a formular. Mantener la calma, no dejarse provocar, es uno de los tips también cuando las personas salen a entrevistas en la W, que creo que es uno de los medios más agresivos o más fuertes en este país, algunos logran no mantener la calma y entonces pierden luego el control de la entrevista y las respuestas se van dando de manera que quedan comprometidas. Bueno, todo eso tiene que evaluarse, valorarse al momento antes de dar una entrevista, ¿no? Argumentar con hechos y cifras que muestren la importancia del tema. A los medios les encantan las cifras, les encantan los datos que soporten la información. Entonces, si dentro de la información que ustedes manejan o que dentro de la organización están esas cifras importantes, pues eso le da valor a la información y le encanta a los medios. Ideas simples y fáciles de fácil comprensión. No olvidar que quien escucha no tiene el mismo conocimiento. A veces, pues, hablamos de una manera experta y técnica y por supuesto pues las audiencias no nos entienden, entonces se desconectan fácilmente y dejan de escuchar la intervención porque
no les estamos llegando con un contenido entendible. No hablar mal o con ironía de nadie, eso genera como desconfianza, o sea, así nos pregunten un comentario o qué opinamos de una empresa, de un tema, si no está preparado, pues no se debe opinar. Sobre todo porque si es está hablando el vocero de una entidad, al momento que está hablando, no está hablando él, está hablando la marca, está hablando la empresa, la entidad, la organización. Y si esa persona da una opinión sobre un tema o una persona, no está dando la opinión él, sino la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas y a los medios les encanta preguntar, hacer ese tipo de preguntas. Si dentro de la intervención o la entrevista que se está dando, la persona comete un error, se le olvida una cifra, la dio mal, se puede corregir, no pasa nada. Pero sí es importante, si cae en cuenta, pues corregirla. Tratar de responder a todas las personas aunque no parezcan relevantes. Hoy, por ejemplo, que hay mucho contacto a través de redes y de estos canales virtuales que se conectan las personas y que se invitan a que hagan preguntas, que participen. Es importantísimo no dejar a nadie sin respuesta, responderle a todas las personas, porque si uno invita a participar y las personas quedan sin respuesta, ya están teniendo una mala experiencia con la marca. Entonces, siempre que haya, o cuando uno abre de canales que es para, no sé, blogs y ese tipo de cosas, lo más importante es la respuesta a las personas que se toman el trabajo de escribir, de contactar. Entonces, eso es importantísimo, no dejar nada, ningún contacto con las audiencias sin respuesta. Usar adjetivos y adverbios con moderación. A veces nosotros tendemos a calificar mucho, ¿no? Súper lindo, súper bonito, súper lindo, especial, espectacular, ese tipo de cosas, o el usar esos adverbios con el mente, claramente, difícilmente, sabiamente, tratar de evitar el uso de esos términos para que sea una comunicación y una verbalización mucho más clara y más sencilla, ¿no? Calificar no es tan necesario porque cuando calificamos estamos opinando y de pronto ahí podemos caer en un error innecesario. Bueno, ya vamos a entrar en el tema de la vocería específica. No sé si hasta ahora tenemos alguna pregunta o seguimos y dejamos las preguntas para el final. Si se está entendiendo. Clarísimo, Misari, pero sí creo que es mejor las las preguntas al final. Ahorita ya tenemos 44 participantes, entonces creo que sí es mejor que las dejemos al final. Pero hasta ahora todo claro. Ok, entonces la entidad, la organización tiene un plan estratégico y ese plan estratégico le hace una estrategia de comunicaciones que la estrategia siempre ayuda a cumplir los objetivos. Y ese plan de comunicaciones, pues tiene unas acciones de comunicación que se desarrollan en los distintos canales, en los distintos medios y deben estar también definidas a partir de las audiencias que tiene esa entidad, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene Instagram, no todo el mundo tiene Facebook, no todo el mundo lee El Tiempo, no todo el mundo ve televisión, no todo el mundo escucha radio, entonces saber qué canal, qué medio le llega a cuál de nuestros perfiles de audiencia identificados y ahí sabemos entonces cuáles son los mensajes efectivos que van dependiendo de ese medio. Si tenemos recursos para invertir, pues entonces saber que debemos aprovechar una agencia experta que nos ayude con el diseño para poder generar un plan de pauta y poder hacer un uso efectivo y eficiente de esos recursos, ¿no? Pues porque uno siempre quisiera sacar anuncios en el tiempo, pero el tiempo es afín al público que nosotros estamos manejando, esas son cosas que hay que revisar.
A veces queremos salir en entrevistas en radio, pero ¿quiénes nos escuchan en radio? O sea, es tener muy claro todo ese plan frente a los objetivos y frente a las audiencias que queremos impactar y luego la definición de los mensajes, porque los mensajes no se dejan tampoco esperemos a ver qué pasa y nos inventamos los mensajes, no, porque los mensajes deben ser construidos a partir de lo que hablamos de ese storytelling que debe acompañar. Si nosotros tenemos clara la audiencia, nuestros objetivos, ¿cómo les vamos a llegar en esos mensajes? Entonces, ¿qué dice cada persona? ¿Cómo lo dice? Las posibles preguntas, las posibles respuestas, cuando la persona contesta, cuál es el mensaje que vamos a dar, si vamos a enviar un mensaje escrito también, eso debe estar todo claramente planeado y controlado para correr los menores riesgos posibles frente a una comunicación no efectiva. Y pues el off the record y el bajo perfil se acabó, eso ya no existe, porque antes era no, bajo perfil, ya nadie sabe esa persona, no. Hoy con las redes, con estos aparaticos, que cualquiera toma una foto y pone un tweet y dice que la marca que fulana está aquí me están atendiendo mal y le tomé la foto y me lo puso en el Twitter o lo puso en el Facebook o ya, ahí ya la marca quedó expuesta. Entonces el bajo perfil y el off the record, eso, o que yo le digo al periodista, venga, le voy a contar, pero eso no, aquí entre nos, eso no existe. Existe, es un riesgo que no se puede correr. Entonces por eso uno no puede ya dar el chance de que una persona que llegue a una entidad y lo atienda y la persona que lo atiende mal. Porque entonces pone un tweet y dice, allá en esa entidad son groseros, atienden mal. Y entonces no es la persona que atendió, sino la marca. Entonces por eso hay que estar súper cuidados con eso y ahí vienen las crisis en la reputación y que cómo se maneja luego que se vuelve el uno y el otro escribe y todo el mundo aprovecha para escribir. Por eso también cuando no somos asertivos al hablar, entonces el vocero sale a dar una entrevista y resulta que no se preparó, no estudió, no hizo la tarea de entender lo que iba a hacer, de conocer la audiencia, conocer el medio, y entonces sale con una comunicación no asertiva y que se puede dar desde una sintonía del lenguaje y es la dificultad para sintonizarse con el lenguaje de los oyentes, bien porque es muy simple o porque es muy complicado. A veces, sobre todo en ciertos sectores, tendemos a hablar muy técnico. Entonces hablamos con terminología muy técnica, muy elevada, y además usamos términos en otros idiomas, y las audiencias se nos desconectan y no entienden lo que les estamos diciendo. El verborrea, que es cuando las personas hablan demasiado y les preguntan una cosa sencilla y es con una respuesta sencilla y ellos se extienden y es difícil ya mantener el hilo de la respuesta. La subjetividad, aferrarse a que nuestras palabras son verdades absolutas. Eso le resta contundencia al mensaje y le quita neutralidad. Entonces, cuando tendemos a opinar, a dar conceptos de opinión y no aceptamos lo que otros dicen, sino que la verdad la tenemos nosotros, pues dentro de una entrevista o dentro de una participación, le quita valor a la intervención. Y la dispersión en el mensaje. Entonces, ustedes no sé si ven personas que les preguntan una cosa, inician, pero luego comienzan a hablar de cualquier cantidad de otros temas y al final nunca respondieron lo que les preguntaron, ¿verdad? Entonces, eso también hay que trabajarlo para poder dar, además cuando uno tiene un contacto con sus audiencias, con sus públicos en una entrevista, tiene que aprovechar para decir los mensajes que necesita dar. O sea, ¿qué es lo que necesito decir? Que nadie se le olvide y repetirlo y que a todo el mundo le quede súper claro qué fue lo que dijimos, entonces hay que aprovechar esos momentos de comunicación. Aquí también son como tips de claves para una presentación efectiva. Entonces, el arranque
y la terminación son claves, tiene que ser arrancar fuerte y terminar fuerte. Espero que el arranque mío haya sido fuerte y espero terminar fuerte. Eh, claro, porque el inicio es clave para enganchar, ¿no? ¿Cómo logramos que nuestras audiencias se enganchen y se queden ahí? Ser concretos con la teoría. A veces, pues, es difícil explicar temas, entonces, ¿cómo construir esos mensajes para poder ser concretos y claros y con estructuras simples para explicar esos conceptos que no son tan fáciles de entender, sin decirle a las personas, espero que entienda, yo sé que es difícil de entender, pero voy a tratar que me entienda. Eso nunca se puede hacer, o sea, porque le estás diciendo, usted no entiende, no, hay que tener mucho cuidado uno con ese tipo de expresiones que las personas entienden, pero si uno les habla técnico, pues nadie, no todo el mundo sabe lo que uno sabe, ni uno sabe todo lo que saben las demás personas. Entonces, partir desde esos principios. Es importante llegar a todos. El auditorio, nuestros auditorios están compuestos siempre de personas de todos los niveles. Saben, unas personas que saben bastante y otras que no saben absolutamente nada. Entonces, nuestras intervenciones deben pensar en eso, en que hay distintas especialidades, distintas habilidades y la intervención nuestra debe ser lo suficientemente concreta, clara y atractiva para que le pueda llegar a todas a los diferentes tipos de públicos que pueda haber en un auditorio. De mantener el contenido fresco, ¿no? Entonces, si es una presentación de una empresa, pues si yo la veo hoy, si la veo en 2 meses, que haya un contenido nuevo o distinto, algo actualizado que sea interesante para mi público y no siempre viendo lo mismo, ¿no? Entonces, a veces nos pasa, eh, nosotros en los temas de comunicación que siempre que se dan como ejemplos de casos de empresas que se quedaron en el tiempo, en la comunicación y que perdieron oportunidades, no sé, siempre está el ejemplo de Kodak. Todas las presentaciones tienen el ejemplo de Kodak, pero no es la única, entonces hay que buscar otros ejemplos para poder modernizar ese contenido y que ese contenido sea agradable. Buscar generar asombro, que es parecido a lo que vimos anteriormente, y es, ¿qué es eso distinto? ¿Qué es eso nuevo? ¿Qué es eso llamativo que nosotros tenemos que ofrecer? Que es distinto a lo que ofrece, porque si uno ve hoy en la comunicación, se habla casi siempre de lo mismo, ¿no? Y es la construcción de sueños, hacer los sueños de realidad, eh, vivir la comodidad, vivir bien, o sea, como que todos los mensajes son parecidos de las marcas y es difícil distinguir qué es eso distinto que ofrece esa marca. Entonces, trabajar en esa construcción para que cuando nos vean nuestros mensajes, nos vean nuestra comunicación, nuestras audiencias sepan, esa es definitivamente la marca tal. Y al final todo comunica. Desde el gesto, si yo estoy diciendo que estoy feliz, pero mi cara está así, pero estoy dando una noticia triste, pero estoy así, pues no estoy siendo coherente. Entonces todo comunica, la manera en que me siento, la manera en que hablo, la manera en que saludo, todo absolutamente comunica, las herramientas, la atención a la audiencia, si preparamos o no con lo que estamos haciendo en el contacto con nuestras audiencias. Las audiencias se enteran y lo ven todo. Entonces, aprovechar ese contacto para sacar el mayor jugo posible. Cuando comuniquemos un mensaje, pues algunos temas a tener en cuenta. Lo primero es pues, que sea claro, que ya lo habíamos dicho también. Eh, y sobre todo si vamos a tener una entrevista con un medio de comunicación, pues hay mucho más tenemos que ser claros, pues, porque los espacios en los medios son limitados. Entonces sobre todo por ejemplo si es televisión o radio, las entrevistas el tiempo es mínimo. Entonces, si uno en televisión da una entrevista que es súper extensa, siempre lo edita.
Y si uno además dio el chance de que se extendió, pues lo van a editar por donde creen ellos. Si uno es súper concreto y conciso y da el mensaje que necesita dar, pues aprovechen, no les va a dar oportunidad en medio de editarlo, sino que entregue el mensaje que nosotros necesitamos que sea entregado. Prepare sus respuestas antes ante posibles preguntas sobre temas sensibles. Y esto sí es bien importante cuando vamos a dar una entrevista en un medio de comunicación. Preparar la entrevista. O sea, si es un tema de pronto que tiene alguna sensibilidad, ¿cuáles son esas posibles preguntas que pueden salir, que son de difícil respuesta? ¿Cómo la voy a responder? Si puedo responder o no puedo responder. Entonces, si no puedo responder, ¿qué voy a decir? O sea, no puedo dejar nada. Ahí veo cómo lo manejo. No, porque los periodistas sí son expertos en hacer preguntas. Son expertos en preguntar y preguntar y preguntar para que el entrevistado se contradiga o diga sí, para hacerlo llegar a donde el periodista quiere. Pero si nosotros como voceros nos preparamos, pues sabemos qué vamos a responder y cómo vamos a manejar esa entrevista. No utilice palabras como creo, supongo, pienso, la verdad es, para ser sincero, porque restan credibilidad, y menos si soy vocero de una entidad o organización o de una empresa. O sea, si yo estoy hablando en nombre de una empresa, no puedo decir, es que yo pienso, yo supongo, yo creo que no, porque no estoy hablando yo, está hablando la empresa. Entonces, si está hablando la empresa, ese vocero debe tener claro cuáles son los mensajes que está dando en nombre de su marca. Entonces, él no piensa, no cree, sino que es la marca la que está hablando. Investigue y tenga información acerca del medio con el que va a hablar. Eso sí que es importante. Eso es importante. O sea, si vamos a hablar con la W, con Caracol Radio, con Blue, o si vamos a hablar con un medio regional, con un medio local, saber quién es, qué medio es, cuál es la audiencia que lo escucha. Sí, sabemos que pues la W principalmente se escucha en Bogotá, pero que Caracol Radio lo escucha más a nivel nacional. O sea, saber quién nos va a escuchar y que la audiencia no es la misma la de las 6 de la mañana que la de las 9 de la mañana. Entonces, saber eso, a qué hora va a ser la entrevista, a qué hora va a salir el contenido, para saber también cómo vamos nosotros a hablar y a entregar los mensajes. Ese es un trabajo pues que claramente dentro de las organizaciones los hacen las áreas de comunicación, de preparar toda esta información y nosotros, si no somos del equipo de comunicación, sino que somos de otras áreas, pero somos voceros, siempre tenemos que estar acompañados de las áreas de comunicación, porque ellos hacen ese trabajo experto de, listo, a Julio se le habla de tal manera, a Vicky se le habla de tal manera, a Juan Roberto Vargas en Caracol Televisión se le habla de tal manera y le gustan más estos temas, al tiempo le gustan estos temas. Entonces los equipos de comunicación están entrenados para saber también cuál es ese contenido que le gusta al medio. ¿Cuál es la especialidad del medio? Portafolio le gustan los temas más económicos, la República también. Uno ve que el tiempo entonces ya tiene una variedad de temas más grandes y les gustan mucho los temas de ciudad y de país. Entonces uno va construyendo esos temas también que son afines al medio y uno le dice, mire, le tengo este tema que no se lo va a ofrecer nadie más sino nosotros porque somos los que tenemos el dato, la cifra, los testimonios, la persona que tiene la historia, porque los medios también son ávidos de ese contenido, de un contenido nuevo, distinto, diferente. Y si es contenido con historias, que hay detrás una historia, un testimonio, unas personas, eso les llama mucho la atención. Entonces, si nosotros tenemos esa facilidad para construir que dentro de lo que la organización cuenta, hay historias de personas atrás, pues eso tiene mucho más valor, porque no es solamente la marca hablando, sino que detrás hay unas personas que están diciendo, eso es verdad porque pasó esto, hay esta experiencia, logramos esto, ayudamos en tal región, en tal zona, construimos, ha pasado tal cosa, ha aumentado, ha crecido. Toda esa información positiva, eso también le gusta y le interesa a los medios. Y si nosotros les facilitamos el trabajo de llevarles contenido,
perfilado, ellos lo aceptan de muy, muy buena manera. Sobre todo que ahora en los medios, pues también con todo este tema de la coyuntura, han bajado los equipos, entonces tienen menos gente trabajando. Antes había más gente cubriendo los distintos temas, ahora hay una persona que cubre varios temas, entonces si uno le lleva contenido ya finalizado, preparado y listo, lo agradecen en el alma, lo agradecen en el alma. Hable claro, conciso, contundente, evite jerga técnica y palabras que puedan tener interpretaciones. Ya lo hemos dicho, pero sobre todo es cuando uno está hablando a veces dice cosas que se puede interpretar de una manera o de otra. No, quiero hablar sí o no, esto y lo otro. Muy claro, muy preciso, muy exacto. Y si es muy técnico el tema del que estamos hablando, ¿cómo lo podemos explicar de tal manera que nuestra audiencia lo entienda? Para que nos presten atención y dicen, ah, claro, ese tema lo relaciono con tal marca. Esa marca sabe de tal tema. Inicie la respuesta una vez el entrevistador haya terminado de hacer la pregunta. Eso es clave. A veces nosotros, y nos pasa en las reuniones incluso con amigos que no han terminado de hablar, que está hablando y ya nosotros le estamos pisando encima, no lo vamos ni terminar y ya estamos respondiendo. Hay que esperar que termine la pregunta, porque además nos pasa también que no estamos prestando atención a la pregunta, sino que estamos pensando en la respuesta. Y a veces al final la pregunta es distinta a lo que nosotros estamos pensando como respuesta. Entonces hay que terminar de escuchar la pregunta para luego sí decir cómo voy a responder. Y además, si yo me preparé, si hice todo el ejercicio de entrenarme, de estudiar el tema, de practicarlo, de hacer las posibles preguntas y respuestas, tengo la respuesta. Entonces, escucho la pregunta completa, no me anticipo a la pregunta porque entonces ahí es donde a veces vienen las respuestas que no son. Señor, pero respóndame sí o no. Y no ha terminado de preguntar cuando ya está respondiendo y tiene la respuesta que no. Luego, ¿para qué dije eso, Dios mío? Sea flexible y amable, pero firme. No se deje provocar. Hay periodistas que son expertos en eso, ¿no? En provocar. Entonces cogen la pregunta. Pero supongamos, pero es que usted, pero ya le estoy diciendo que no, pero sí, pero, y entonces nos salimos, si nos dejamos provocar, nos salimos de casilla y entonces terminamos diciendo cosas que no debemos decir. Mucho más si somos voceros de una marca, porque acuérdense que cuando yo soy vocero de una marca no estoy hablando yo, no me molesto yo, ahí no dicen, ay, se puso bravo Saray Méndez, no, Saray Méndez, la señora de la empresa tal, la gerente, la representante, la vocera de la empresa tal, mire la marca tal, mire esa persona, no quedo mal yo, sino la marca. Si no conoce algún dato, es mejor decir que está por establecerse y envíe la respuesta una vez se determine. Eso sí que es importante, sobre todo cuando son datos y cifras, ¿no? A veces por responder o por salir del paso, por no reconocer que no tenemos la información, decimos cualquier dato. Y luego van y confirman y resulta que no es, eso es peor. Entonces, si no tenemos el dato a la mano, no pasa nada, no, mira, ese dato está por establecerse, todavía se está investigando el tema, la situación que se presentó todavía está en valoración, pero una vez tengamos toda la valoración del caso, pues les daremos las cifras y la información final que se determine, no pasa nada. No, o a veces, por ejemplo, cuando son temas de crisis, que le preguntan al vocero, pero ¿cuándo va a estar listo tal cosa? Y el vocero se asusta y da una fecha, ¿no? No es obligación dar fecha, ¿no? Todavía no sabemos, estamos evaluando lo que pasó, la situación, los expertos están en el sitio trabajando y no tenemos todavía, pero estamos trabajando y todos nuestros esfuerzos están para solucionarlo y tan pronto tengamos los datos de los expertos, se solucionará. Porque entonces si decimos en 3 días, a los 3 días tenemos al periodista. Usted dijo que 3 días estaba y resulta que no son 3 días, sino 15 días. Entonces quedamos fatal. Entonces, después que uno los tenga informados, listo, pero los avances van en esto, hemos avanzado porque hemos construido más, porque hemos logrado, porque ya estamos, por y
seguimos con los esfuerzos de toda la entidad, toda la organización está trabajando para resolver el tema y en el menor tiempo posible lo vamos a lograr, sin decir cuántos días. O sin decir vamos a invertir tanto porque no sabemos si puede costar más o puede costar menos. Pero no vamos a ahorrar un peso para resolver la situación, ¿sí? Sin comprometernos en ese tipo de datos que son después el periodista dice, pero es que usted dijo que esto, que tal fecha, que era tanto, que era tal cosa. Ya como les decía, recuerde que el off the record no existe. Uno a veces entonces el periodista antes de la entrevista es querido, y entonces no, venga, le cuento. Sí, pero aquí entre nos es que ya en la entrevista sale o luego sale el titular. Eso no existe con el periodista porque al final el trabajo del periodista es titular y sacar la noticia. Y ojalá lo que nadie sacó, lo que nadie sabe. Repita el mensaje central todas las veces que sea posible durante la entrevista. Entonces, si nosotros tenemos una entrevista que hemos estado buscando con el medio de comunicación y es sobre un tema específico, pues sabemos claro qué es lo que queremos comunicar, cuál es el objetivo de esa entrevista, qué es lo que queremos que cuando las personas vean la entrevista les quede súper claro. Entonces, ese mensaje lo debe tener el vocero en la sangre, así, para que cuando le pregunten los 3 huevitos, la seguridad democrática, y cada vez que le pregunten la seguridad democrática, la confianza inversionista, y sí, pero la seguridad democrática, o sea, ese mensaje central es lo que va a repetir el vocero siempre y no le puede quedar a nadie duda de que ese es el tema. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Un vocero asertivo, entonces conoce las cifras y estudios recientes relacionados con el tema. O sea, si yo soy vocera, si soy el experto del tema de esa en esa empresa o en esa entidad, pues debo conocer las cifras, debo tener el conocimiento profundo del tema. No puedo salir allá a decir, es que yo creería, no, más o menos, no. Tiene que conocer el tema a profundidad, prepararse. Entonces, si es una empresa sobre temas de tecnología, pues tiene que hablar la persona que sabe los temas de tecnología, sino estudiar, aprender del tema. No hablar en primera persona. El vocero no puede hablar, es que yo, no, porque está hablando en nombre de la empresa. Nosotros, la entidad, la organización, somos, buscamos, esperamos, estamos trabajando. Y pues que debe ser corto y puntual, y sobre todo si es en un medio de comunicación. O sea, decir el mensaje que queremos decir, ir al grano, no de perder la oportunidad de decir es que somos la empresa más importante en el sector de la tecnología porque la innovación, punto. Queremos cambiar tal cosa, la noticia que tenemos establecida que queremos dar, no podemos perder la oportunidad dando mensajes que no son, dando vueltas, porque perdemos perdemos a la audiencia. Si las preguntas están enfocadas en aspectos negativos de la entidad, hay que resaltar los logros. O sea, siempre van a buscar algo negativo en la persona, en el tal, entonces hay que resaltar los logros. Hemos avanzado, hemos mejorado, estamos trabajando. Dentro de la organización tenemos planes de reestructuración, de mejora, nuestro equipo se está preparando, hemos avanzado con auditorio, todo lo que se está haciendo para mejorar si hubo una situación anterior que fue negativa. Que las palabras del mensaje no sean confusas ni se presten a varias interpretaciones, ya lo habíamos dicho antes. Entonces, palabras que luego que como, ¿qué digo? Sí, pero no, como que la respuesta no me quedó clara, pero sí lo están haciendo, no lo están haciendo. Y los adjetivos calificativos para explicar el tema, cuando calificamos mucho, eso le pierde credibilidad y fuerza al mensaje. Tips para entrevistas con los medios de comunicación. Entonces, antes de empezar una entrevista, hay que preguntarle al periodista el nombre, el medio para el que trabaja. Bueno, y este es un trabajo que hace el área de comunicaciones también, ¿no? Tener el teléfono, el celular, el correo electrónico, la fecha y hora de cierre del medio, porque a veces nos llaman del medio, sobre todo los medios impresos,
que eso es otra cosa importante que hay que tener en cuenta. Los medios de comunicación tienen unos tiempos distintos. Entonces, si ustedes ven, la radio funciona en la mañana. Entonces, están desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hasta tipo 9, 10 de la mañana, algunos hasta el mediodía. Entonces, la radio funciona en la mañana. Si usted tiene una noticia o un tema que es para radio, tiene que salir en la mañana. En la mañana. El horario más fuerte es en el que las personas están antes de llegar a la oficina o antes de comenzar reuniones, ¿verdad? Antes cuando uno salía de su casa, pues era en lo que se movilizaba de su casa a la oficina, que todo el mundo estaba en el carro escuchando la radio. Entonces, desde las 6 como hasta las 8 de la mañana. Pues hoy hasta que en la mañana la gente se levanta, prende su radio, hasta que comienza reuniones. Esa es la hora de las noticias en radio. La prensa impresa cierra a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, cierra el periódico. Entonces uno sabe que si quiere salir con un tema al día siguiente para publicarlo, tiene hasta esa hora más o menos para entregarle al medio el contenido. Porque si no se lo ponen en el .com. Si uno ya tiene el periodista y lo tiene y le vendió el tema y el tema es interesante y quiere ir en el impreso, entonces ya sabe que uno no se puede pasar de las 3, 3 y media de la tarde para entregar el contenido y si no, no alcanza porque a esa hora cierran el periódico. De la única manera que ellos paren el contenido es porque pase una cosa súper extraordinaria de última hora y ahí sí cambia la primera página del periódico. De lo contrario, a las 3 y media cierra. Y si es fin de semana, el periódico lo comienzan a trabajar desde el jueves y el viernes queda listo, cómo sale el sábado, domingo y si es festivo. O sea que uno si tiene un contenido para el fin de semana, ya sabe que entre jueves y más tardar viernes tiene que entregar el contenido para poder salir en las publicaciones del fin de semana. Y televisión sí tiene, pues televisión tiene las 3 emisiones, en la mañana, el mediodía y en la noche. Ahí lo clave en televisión es lograr llegar al consejo de redacción, porque al final quien decide, que eso lo vemos más adelante también, es el director decide si va a la nota o no, ¿verdad? Entonces el consejo de redacción es en la mañana, que en la mañana pueda llevar el periodista la nota o el tema propuesto al consejo de redacción para que en ese día salga. Y más o menos con esto se trabaja para las ruedas de prensa, por eso es importante, las ruedas de prensa tienen que ser en la mañana. O sea, es clave que sean en la mañana. Los mejores días para salir son entre martes y jueves. El lunes la gente está organizándose y el viernes la gente se desconecta y el fin de semana se pierde un poco el contenido. Entonces, si uno tiene un tema clave, súper, que quiere que se le saque jugo en los medios, entre martes y jueves son los días con más fuerza para sacar contenidos en los medios. Otra cosa que hay que preguntarle al periodista es el enfoque de la historia. Entonces, bueno, pero usted, ¿cómo quiere, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer con esta historia? ¿Qué tipo de preguntas? Si va a haber otras personas dentro de la entrevista, si va a haber otras compañías cuando es vocero de compañía. Porque ustedes han visto a veces, por ejemplo, en la W, que entonces entrevistan a fulanito y de repente, ¡pum!, sale otra persona diciendo lo contrario y resulta que este no tenía ni idea que le iban a poner al otro. Entonces tiene que estar preparado a saber si ese tipo de cosas van a pasar para que no nos sorprendan y saber que si esto pasa, si sí lo vamos a hacer o no, porque también podemos decir que no damos la entrevista, ¿no? Que ese es otro tipo esa es otra cosa bien importante para definir una vocería y es cuando es en medio de una crisis, de un tema que sucedió y que los medios comienzan a preguntar, es establecer en qué momento vamos a salir a los medios, ¿no? Cuando es una crisis, dependiendo quién hable, el tema se le da más fuerza o menos fuerza. Cuando hable el gerente, el presidente, la cabeza de la organización, el problema es grande. O sea, el tema ya tiene mayor fuerza. Si ocurrió un evento, que pasó algo y tiene que ver con un tema
de seguridad, pues que hable la persona encargada del tema. Puede ser la persona jurídica o una persona que tenga el conocimiento, que tenga la facilidad de hablar, pero que cuando hable el presidente ya es porque el tema lo amerite, no agrandemos la situación. Que también pasa cuando nosotros respondemos cosas, tenemos que ver cómo respondemos para ver si nosotros a veces no agrandemos el tema, sino que lo podamos de verdad controlar. Conocer el medio, que ya lo habíamos dicho, los medios tienen un público, tienen unas audiencias, tienen unos alcances, entonces conocer eso para saber también cómo nosotros vamos a atender esa vocería. En el momento de la entrevista, pues hay que estar preparado. Entonces tenemos que anticiparnos en posibles preguntas y posibles respuestas. Debemos escoger 2, máximo 3 ideas que queremos comunicar. O sea, no podemos llegar con 10 ideas a comunicar en una entrevista, porque no lo vamos a lograr. Máximo 3, ojalá sea 1 o 2, porque ese va a ser el foco. Vamos a decir, vamos a reforzar porque vamos a lograr que entonces sí se les quede un mensaje a nuestra audiencia. Porque si vamos a intentar comunicar 80 características de nuestro producto, pues no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué es lo diferente de nuestro producto, nuestro servicio, que no lo tiene ningún otro producto ni ningún otro servicio? Y sobre eso nos vamos a centrar. El ejercicio de preguntas y respuestas de Q&A es clave, que pues se hace con los equipos de comunicación, es preparar las preguntas, las respuestas y hacer el entrenamiento, ensayar. Listo, para que el vocero esté allá preparado y listo para atender cualquier tipo de preguntas que pueda resultar. Sobre todo si es un tema álgido, ¿no? O sea, no podemos ir sin prepararnos, o que el vocero vaya sin tener todas las respuestas posibles, tener a la mano los datos, las cifras que pueden apoyar el contenido. Procure mantenerse en su mensaje. Claro, como definimos 2 o 3 ideas, entonces mantener dentro de la entrevista y las respuestas que nosotros demos, siempre esos mensajes ahí, dándolos consistentemente. Entonces, y uno para eso utiliza puentes, frases puente, que ayudan a entrelazar la pregunta con la respuesta. Entonces resulta que el periodista nos preguntó una cosa, pero nosotros le decimos, sin embargo, o lo importante de este tema es lo que nosotros queremos decir. Otra forma de ver la situación, lo que nosotros queremos decir. Y así respondemos sobre el tema, pero nosotros vamos a seguir reforzando los mensajes que queremos dar. Por supuesto, volvemos con la cuidado del off the record. Los comentarios casuales, es que se me salió, que un comentario, ay no debe haberlo dicho, no puede pasar. En los medios no podemos correr ese riesgo de pronto una cosa que esté fuera del libreto. No lo podemos, al máximo debemos evitarlo, mejor dicho. También durante la entrevista debemos ser claros, dar ejemplos y referencias a vivencias de la cotidianidad, o sea, aprovechar ejemplos cotidianos que le ayuden a las personas y a las audiencias a entender el tema que estamos expresando. Entonces, en la prensa escrita, ya les hablé, les conté cómo funciona la prensa de los cierres que tiene, y los reporteros son un poco más especializados sobre los temas que escriben. Entonces hay más periodistas que cubren la fuente. Entonces el que escribe sobre cultura cubre esa fuente, no escribe sobre política. El que cubre política pues no escribe sobre deportes. Entonces uno saber si este tema es corresponde a tal fuente, cuál es ese periodista, y a ese periodista se le puede abordar y va a entender mucho más fácil el tema. Entonces lo que necesita es mayor comprensión del contexto. Entonces es mucho más fácil construir con ese periodista un contenido, y una prensa pues tiene un poco más de espacio para ese contenido. Lo importante es lograr que ese contenido sea llamativo para ir en el impreso, ¿no? Ese es el esfuerzo. En radio los reporteros pues cubren
no cubren como en prensa esas fuentes específicas, sino que un reportero puede cubrir varias cosas al tiempo y entonces viven de un lado al otro. Entonces cubren la rueda de prensa aquí, van allí, van a hacer la entrevista allá, están en directo. Entonces son un poquito así como, los ve uno como medio disperso, entonces hay que encauzarlos muy bien. Hay que darles un contenido muy llamativo para lograr salir al aire y por supuesto pues estar preparado para la entrevista que vayamos a tener. Las entrevistas en radio a veces ponen a esperar al vocero, ¿no? Porque si de pronto le cayó una entrevista a fulano de tal de último momento, entonces hay que esperar y hay que, pues, si tenemos el espacio hay que aprovecharlo, pero sobre todo hay que aprovecharlo dando los mensajes que son. Así los periodistas, ustedes ven que a veces que están dentro del estudio preguntan cosas que no tienen nada que ver con lo que está hablando la persona, pero el entrevistado, como se preparó, como tiene la información, como tiene las cifras y como ya tiene unas maneras de responder para causar la respuesta a lo que queremos que, pues hay que llevar a los periodistas a que entiendan que el tema y el mensaje es este, y no enfrascarse o responder lo que pregunta el periodista, que de pronto no tiene que ver, sino es decirle, no, pero lo importante de esto es esto. Sin embargo, lo que queremos aclarar es esto, o sea, es llevar también al periodista un poco a lo que nosotros queremos. Y televisión, que además es considerado el rey de los medios, porque cuando uno hace encuestas de medición de cómo se enteraron del contenido, casi todo el mundo contesta televisión, porque televisión tiene la doble connotación, que es ver y escuchar. Y cuando uno ve también ahí, ya tiene una referencia distinta, pero además, entonces, cuando sale algo en televisión, siempre hay mucha gente que lo ve. Entonces eso tiene mucho impacto. Entonces, si tenemos la oportunidad de salir en televisión, no podemos no aprovecharla y no dar los mensajes que son. Y sobre todo, cuidar la parte ya de la postura y de la imagen que es tan importante. Entonces, si nosotros vamos a ver una entrevista en televisión, hay que cuidar todos los detalles, todos, absolutamente todos. Cuando uno también da una entrevista en televisión, ahí sí que hay que dar la respuesta, es necesaria, súper precisa, porque siempre editan. Ustedes ven que las noticias en un noticiero duran segundos. Y si nosotros damos una respuesta muy larga, al final el periodista no sabemos si entendió, porque normalmente están pensando dónde se tienen que ir, entonces cortan por donde creen que son. Si nosotros dimos ese chance de una respuesta muy larga, pues seguramente no van a editar donde nos interesaría a nosotros que quedara la respuesta. Entonces lo mejor es dar la respuesta concisa y precisa en lo que queremos que quede en la entrevista. Y lo que hablábamos, cada medio busca una historia distinta, entonces afina sus audiencias y al tipo de medio que es. Y si nosotros ayudamos al medio, conociéndolo, a entregarle esa historia distinta, esa historia fina a su perfil, pues chapo, seguramente nos van a publicar lo que nosotros le entreguemos. Y es una manera también de ir construyendo esa relación con el medio. Cuando nosotros vamos al medio nos volvemos una fuente frecuente de un contenido interesante, de valor, con historias, con noticias. El medio valora esa fuente, entonces nos van a también a comenzar a publicar, a, a preguntar con frecuencia. Ustedes, por ejemplo, pues que son una cámara joven que tienen contenido, que tienen historias de personas, comenzar a construir esa relación con los medios, de decir, aquí hay historias, aquí hay contenido, aquí hay material, aquí hay cifras, aquí hay datos. Entonces también se vuelve una fuente permanente donde ellos consultan, porque ya nos pueden dar información, seguramente allá saben, allá tienen estudios, allá saben de temas, entonces se vuelve también, comienza a haber una relación permanente con el medio en la generación de ese contenido de valor. Durante la entrevista también la información falsa hay que negarla tajantemente, o sea, hay que ser enfáticos en decir lo que es incorrecto o falso, no hay que tener miedo en eso, hay que ser directos.
una explicación larga solo sirve para confundir. Si nosotros nos damos vueltas en la explicación, pues confunde, ahí sí más confusión vamos a generar. Mantenernos en la historia, no dejarnos sacar de la historia, que es, si nosotros preparamos, sabemos claros los objetivos, los mensajes que vamos a dar, pues nos mantenemos en nuestra historia. No usar frases como yo no debería decirle esto, pero esas son frases que no se pueden decir dentro de una entrevista, no se deben decir porque ya genera desconfianza. Evitar el sin comentarios. Si nosotros vamos a una entrevista, si es sobre un tema y nos preguntan, pues como voceros no podemos decir sin comentarios, simplemente pues ofrecemos una información alternativa, pues sobre ese tema. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente, o sea, dar una información que le dé, que sopese lo que está preguntando el periodista, pero no decir simplemente no podemos comentar, ¿no? Por eso hay que preparar la entrevista, sobre todo si es una entrevista que tiene temas que son delicados o de riesgo. Pues uno no tiene la obligación de responder todas las preguntas, si no tiene la respuesta. O sea, si uno va a la entrevista sabe que debe responder, pero darle manejo a la respuesta, a las preguntas. Si yo no tengo las cifras, si no tengo el dato, si yo no soy la persona experta en ese tema, me gustaría ayudarle con el tema, pero no soy la persona experta en el tema, pero le puedo conseguir quién sí le dé la información precisa. O en este momento todavía no tenemos toda la información del tema porque se está evaluando, se está investigando, no se ha terminado de valorar, pero tan pronto lo tengamos, pues se lo vamos a responder y no responder apresuradamente. O simplemente decir, no, sobre ese tema no sé, pero podemos buscar la persona experta en el tema y no dar de pronto una respuesta que no es y que afectaría a la marca. Permanecer calmado, así hay periodistas que les gusta atacar, ser incisivos, insistir en la pregunta, pues prepararse para estar calmado, no pelear con el periodista, porque al final el periodista pues tiene el manejo del medio, tiene la última palabra sobre la historia, entonces uno tiene que respirar y dar las respuestas, darle el manejo al momento que se esté dando dentro de la entrevista. No divagar, hay que ser los más concisos posibles, una idea por frase, utilizar titulares, o sea, si nosotros preparamos, tenemos claros los mensajes, los objetivos, lo que queremos comunicar, pues tener esas frases cortas, precisas, titulares que nos ayudan a dar los mensajes que queremos. Para entrevistas en televisión, pues nuevamente prepararse bien en lo que vamos a decir. El ejercicio de Q&A sí que es importante aquí para televisión y tener material de apoyo si es necesario como datos, hechos y cifras. Es súper importante en la entrevista de televisión pues saber que el periodista, pues cuál es el medio, porque cada medio tiene su manera de hacerlo, pero qué periodista lo va a entrevistar a uno, qué tanto le da el manejo a la información para así mismo prepararnos como voceros. Conocer la audiencia del programa, el formato, porque hay una cosa si es una entrevista en vivo o en directo que lo inviten a uno al estudio a dar la entrevista, o está uno en tal sitio y llega el periodista a entrevistarlo, o hay falsos directos que son, uno lo graba como si estuviera en directo, pero se va a emitir después, o si es un pregrabado, si la entrevista la va a hacer solo un periodista o varios periodistas. Entonces, si es en estudio, pues hay que llegar temprano al lugar, porque normalmente maquillan a la persona, entonces ir vestido adecuadamente, acordarnos que somos la imagen de la marca, entonces cómo vamos a ir vestidos. Normalmente para las mujeres en televisión pues se recomienda usar la camisa blanca, porque ayuda pues a controlar colores y luces.
Pues los hombres su camisa también blanca o azul, o sea, ir bien puestos, si lo van a maquillar, dejarse maquillar, la manera también, la posición como la persona se ubica, su comunicación corporal es muy importante en televisión. Eso sí que es importante. Entonces uno, si uno va a dar una entrevista y hay cosas que distraen, pues la gente va a estar más pendiente de eso que distrae a lo que uno está diciendo. Entonces no se acompaña de las manos, pero no demasiado como yo, que yo muevo mucho las manos, pero así no debe ser en televisión. O los gestos, si uno gesticula demasiado, sí, se apoya uno gestos, pero no tanto. Si lo estoy dando una buena noticia, pues yo estoy dando la buena noticia y muestro que estoy dando una noticia y estamos felices como organización contándoles el nuevo anuncio del nuevo producto y no estoy triste. O si estoy dando una noticia que estamos lamentando, pero estoy muerto de la risa. Todo comunica, ¿no? Entonces estar en situación para dar esa noticia. Cuando uno estudia mercadeo político, hay un caso de estudio que siempre se ve allí, es en las elecciones de Estados Unidos de Richard Nixon y John F. Kennedy. Hay una entrevista en televisión que es famosísima porque dicen los expertos que en esa entrevista Nixon perdió las elecciones. Porque Nixon sudaba, se veía descontrolado, no se veía tan bien, no registraba tan bien, y él se vio que en la entrevista no le estaba yendo bien y se veía esa angustia, mientras que Kennedy, bueno, que lo conocemos que era súper apuesto, pero además manejando bien la entrevista, bien vestido, bien puesto. Dicen los expertos que ahí Nixon perdió las elecciones, que esa entrevista fue contundente. Entonces es como ese tipo de cosas que tiene la televisión y que ustedes hagan un análisis cuando uno está viendo televisión, todo lo que uno ve y uno analiza. Entonces, si la presentadora sale con un poquito más mostrando, uno dice, pero esta ya está mostrando mucho, o esta está muy tapada. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlo uno, analizarlo para cuando uno entrevista en televisión. Distinto cuando es radio, ¿no? Pues porque uno en radio no le ven la cara, pero la posición es importantísima y hagan ustedes el ejercicio. Hablen acostados así y se siente la voz distinta. O así, hacia atrás, la voz se siente distinta. O cuando uno se sienta bien y habla, la voz se siente distinta. Entonces, cuando ustedes vayan a dar una entrevista por radio, lo primero es sentarse bien, porque la voz va a sonar de manera distinta. Y entonces también, pues hay que variar el tono de la voz, modular, pues dependiendo del tipo de noticias, pues la voz también debe acompañar ese tipo de noticias. Cuando uno va a hablar del tema, pues mostrarse apasionado por el tema, interesado, convencido del tema. Si uno está hablando de un anuncio, pues uno tiene que estar convencido de lo que está diciendo, de que lo que está, de esa seguridad de la información que está entregando y no verse inseguro, que no es claro, que no está convincente porque la audiencia todo eso lo percibe. El cuerpo es muy importante, ¿no? Entonces, si la entrevista es de pie, pues como que ahorita más adelante les voy a mostrar una gráfica para que nos ayude a ver, porque eso sí es importante, cómo nos paramos, cómo ponemos las manos, no podemos estar desgonzados ni descuidados, sino que tenemos que cuidar todo porque la comunicación corporal también es bien importante. Con el cuerpo también se pueden enfatizar los argumentos y el discurso, sin exagerar, o sea, las manos no tanto como yo, pero utilizar las manos para, para enfatizar el discurso. Gracias, amigo. Cuando estamos en la entrevista, pues hay que mirar el entrevistador. Normalmente cuando uno está haciendo entrevistas en televisión, le dicen, mire la cámara, mire el entrevistado, hay como una dirección del tema, pero uno también es jugar con eso, ¿no? Si el entrevistador le está hablando, pues mirarlo,
mirar entre la cámara y el entrevistador, eso le da a uno como como ir dando esa tranquilidad. Si está uno de pie, no moverse, porque entonces se ve uno en la cámara moviéndose, separarse de tal manera que uno pueda estar fijo, tranquilo y no sentirse estresado, ¿no? Como el cuerpo, que el cuerpo esté bien puesto para que no se vea también uno tenso, porque todo se refleja luego en la expresión de la cara y en la voz. Hay que disfrutarse la entrevista, sea en la radio, sea con el periodista para el impreso. Si es un tema interesante, como abrirle al periodista como ese interés y ese gusto por el tema, contándoles cosas ricas del tema, de si hay una investigación o un producto nuevo, como cosas llamativas que le pueden, mira, pero es que nosotros también estamos con esto ayudando a madres cabeza de familia, a personas en zonas que son vulnerables, a jóvenes, no sé qué, como todos esos temas que enriquezcan la historia, que eso también ayuda a vender y que ayudan a generar empatía con el periodista y a hacer el tema mucho más vendedor, ¿no? Hay que ser cordiales con el periodista, sin ser, pues irse al extremo de la informalidad. Llamar al periodista por su nombre, o sea, uno tiene que saber quién lo va a entrevistar. Sí, Juan Roberto, sí, fulano de tal, María Lucía, si son varios periodistas en el estudio, pues aprenderse los nombres de los 3, 4 de los que estén, hablarles por su nombre, saludar, buenos días, buenas gracias, es un gusto, estamos felices como organización, nombrar son oportunidades que uno no puede perder para nombrar la marca cada vez que pueda. En tal marca estamos felices y somos una empresa y repetir el nombre, pues porque es una oportunidad de mostrarla. Si nosotros vamos a ofrecer una entrevista de nuestra marca en un sitio nuestro, pues pongamos atrás el logo. Hagamos la entrevista en un sitio donde atrás esté el logo. Porque ahí estamos, que todo el mundo que ve la entrevista va a ver el logo. No perdamos esa oportunidad. Entonces hay que tener un backing siempre para entrevistas, para ruedas de prensa, que si va a ir el medio, si van a ir los medios, vamos a hacer la rueda de prensa, vamos a hacer las entrevistas, ese backing va a estar siempre atrás y ahí se hacen las entrevistas. No, que es que aquí es mamoito. No, porque lo importante es que se vea la marca. Entonces cuando sale el vocero hablando del tema y atrás la marca, pues estamos chequeando varias cosas al tiempo. Entonces son temas que uno tiene que aprovechar y sacarle el jugo. O sea, en estos temas de los medios y las entrevistas uno no puede dejar cabos sueltos, hay que planearlo todo, hay que tenerlo todo controlado, revisado, con detalles. Al periodista cuando vaya aproveche y dé la información adicional de la entidad, de la empresa. Si tiene material promocional, aproveche y déle un bolígrafo, un cuaderno. Les encantan esas cosas, que lleve información adicional. Mire, pero además tenemos otros temas. Si quiere otro día venimos, le contamos sobre otro tema también. O sea, hay que engancharlos, hay que enamorarlos de la marca, hay que aprovechar todas las oportunidades que nos den para generar esa relación. Muéstrese de forma positiva. Entonces, por ejemplo, cuando es un tema que no es tan agradable, entonces, ¿cómo hablar de una manera positiva? Yo soy una persona honesta, o somos una empresa que trabaja en pro de las comunidades en las que se encuentra. No, nosotros no abusamos de la comunidad. Yo no soy estamos reforzando el negativo ahí. En cambio, es cómo contestamos reforzando lo positivo. No especulemos. Ustedes ven a veces que en las entrevistas los periodistas preguntan suponiendo. Y si suponemos que tal cosa,
no podemos nosotros tampoco responder supuestos. O sea, si el periodista está preguntando sobre un supuesto, pues nosotros como marca, como organización, no podemos responder sobre supuestos. No, mira, eso es un supuesto, sobre el supuesto no podemos responder. Lo que sí es claro, lo que sí es, la información que sí tenemos es esta. Lo que nosotros ofrecemos, lo que tenemos, con lo que contamos es esto. Sobre supuestos no podemos responder. El lenguaje técnico, evitar lo que ya lo habíamos dicho, es lo más sencillo, lo más claro, sobre todo si son sobre temas que no son tan, que son con mucha especificidad y con mucho lenguaje que es técnico, y tratar de bajarlo lo más posible. No llenar los silencios, que eso a veces pasa en las conversaciones, ¿no? Como que quedan silencios y entonces queremos llegar a decir cualquier cosa. No. Si no nos están preguntando, si no es nada adicional, o sea, nada nuevo de verdad de valor que le aporte, pues no, mejor callados, porque lo que podemos es perder todo el esfuerzo con un mal comentario al final. Si no tenemos nada bueno que decir, pues no digamos nada, simplemente pues nada, el periodista maneja, el que conduce el programa dirige las entrevistas y nosotros respondemos sobre lo que nos van preguntando. Hay que relajarse, hay ejercicios de respiración, una buena postura ayuda muy bien, si estamos de pies, pararnos bien, ayuda muy bien. Antes de comenzar la entrevista, respirar, relajarse, soltarse y ya. Si nos preparamos, eso va a fluir. Hay que mostrar confianza, o sea, que sabemos del tema, que la marca es confiable, que lo que estamos, siempre sabemos de lo que estamos hablando, que nos hemos preparado, hablar despacio y claro, no afanarnos por decir y decir cosas, sino lo que dijimos que íbamos a decir, eso es lo que vamos a decir. Porque a veces nos pasa, ¿no? Cuando uno está preparando contenidos, información, presentaciones, uno tiene muchas ideas y luego dice, cuando llega el momento, se le vienen nuevas y cantidad y se le olvidó lo que preparó. No, hay que ser juiciosos en lo que preparamos para no llevarnos sorpresas. Hay que ser concisos, o sea, directo al grano. Admitir los errores que también ya lo habíamos dicho, y reseñar lo que es importante. O sea, hay que ayudarle. Hay temas sobre lo que los periodistas no saben, no entienden, ayudarlos a entender de qué se trata y cuál es el mensaje que nosotros queremos dar. El punto clave aquí, Juan Roberto, es lo que queremos destacar, lo que hay que destacar, lo que sobresale de este tema, lo que hay que relevar de este tema es tal cosa. Las personas que nos están viendo no pueden olvidar tal cosa, deben tener claro tal cosa, ¿sí? Entonces, reforzar eso que nosotros hemos identificado que es lo importante para aprovechar el momento. Y mantenernos en la historia, o sea, no dejarnos sacar de nuestra historia, nuestros mensajes. Ellos suelen hacer la misma pregunta varias veces de distintas maneras para ver si nos contradecimos. Si nosotros tenemos una historia concisa y sabemos a qué fuimos, entonces no nos podemos dejar sacar, sino que la mantenemos, ¿no? El vocero, pues, lo que les he venido diciendo, debe hablar siempre en representación en nombre de la compañía. O sea, él es la cara de la compañía. O sea, se olvida que es Pedro Pérez, pero Pedro Pérez con el sello de la compañía que representa. Entonces, por eso siempre debe hablar en tercera persona del plural. No yo, fulano, yo pienso, yo digo, yo creo, no. Somos una organización, nosotros queremos, buscamos, estamos trabajando, nuestro objetivo, estamos complacidos, queremos poner al servicio, o sea, siempre es en nombre de la organización. En el momento que el vocero hable en nombre propio, no queda él afectado, sino la marca. Entonces, eso es importante trabajarlo siempre. Y aquí, como son unos tips del manejo del cuerpo, hay un experto en la comunicación, en la psicología
de la comunicación verbal y no verbal, perdón, que se llama Albert Mehrabian, y nos da algunos datos de cómo manejar el cuerpo en una intervención o frente a una entrevista. Entonces, los hombros relajados, la cabeza equilibrada, la espalda recta siempre. Según él, el 7%, cuando nosotros estamos ante una entrevista, viene por lo que decimos, el 38% por el tono y el 55% por el lenguaje verbal, de lo que se nos queda de la impresión cuando estamos en una intervención. Entonces, el cuerpo es bien importante de cómo acompaña el mensaje, sobre todo si estamos en una entrevista en directo, ¿no? O en una presentación en directo, como el cuerpo, la actitud, cómo va acompañando el movimiento. Si estamos hablando positivo, pues la cabeza afirma, no puede decir no. Si estamos diciendo que sí, no puede decir no. Los brazos no pueden estar pegados, rígidos al cuerpo. La posición 45 grados es derecho. La mirada, o sea, cómo la mirada también se conecta, mirar al público, mirar la audiencia, que el contacto con la persona que está entrevistando, los gestos de la cara y de la cabeza, pues coherentes con el mensaje. Los movimientos del cuerpo y las manos son herramientas especiales que le ayudan a graficar ideas. Hay que pues usarlas para apoyar el discurso. Si estamos hablando de que es alto, pues las manos van arriba. Si es ancho, o sea, cómo usar todo eso que acompañe el refuerzo del mensaje. Y manejar estratégicamente el desplazamiento en el espacio. Moverse, pero no exagerar el moverse, ¿no? Entonces, si estamos en un auditorio haciendo una presentación, si tiene oportunidad de moverse y de ir caminando, pero no pues trotando, ni exagerar el movimiento que lo que se dice se pierde, o es un movimiento exagerado que distrae a la audiencia. O si estamos en una entrevista en televisión, no se puede mover, hay que quedarse quietos, porque entonces se ve el movimiento en la cámara, como si la cámara estuviera con algún problema. Estas son algunas frasecitas por ahí que me he encontrado para que quiero dejárselas también como para reforzar el contenido, y es que se requiere 20 años para construir una buena reputación y solo 5 minutos para destruirla. Esto es una frase de Warren Buffett, que es uno de los expertos en medios a nivel mundial. Y sobre todo, y que las cosas han cambiado pues tan de manera irreversible gracias a las redes sociales, ¿no? Entonces, la reputación genera valor tangible a las empresas a través de la marca, pero también se vuelve muy sensible, hay que cuidarla esa marca, porque todo al final la afecta. Una mala respuesta de cualquier empleado, cualquier colaborador, un acto de cualquiera que afecte a cualquier persona o consumidor o usuario de nuestra marca, eso ya impacta sobre el valor tangible de la empresa. ¿Y qué es marca? Según la Asociación Americana de Marketing, la marca es un nombre, término, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de algunos de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. Entonces, hay muchos vendedores o hay muchos que venden crema dental. La marca es Colgate, Oral-B, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Leche. Refrescos, pero hay entonces la marca es, cuando nosotros, hay marcas que han logrado, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, marcas que han logrado de verdad como sobrepasar su fuerza. Cuando uno dice Kleenex, que ya uno sabe, Kleenex es una marca, pero uno dice Kleenex y ya sabe que son los pañuelitos de papel desechable. Lograron tal posicionamiento que uno dice voy a comprar unos Kleenex, no importa la marca, pero dice Kleenex para comprar pues, papelitos desechables. En términos de marketing, es el conjunto de valores que los consumidores asocian a una empresa o producto. Entonces la marca no es solamente el logo,
sino todo cuando uno ve ese logo, cuando uno ve el chulito en Nike, cuando uno ve Johnson y Johnson, todo lo que se asocia en valores a ese logo o a esa representación gráfica o a ese nombre. Hace 20 años, la estrategia de marca se enfocaba en el posicionamiento y la comunicación. Hoy tiene que ver con la experiencia. No es solo lo que hace la marca, no es solo lo que la marca dice, sino lo que hace, lo que moldea la percepción. Entonces nosotros como marca podemos decir, salir y dar el titular, el anuncio, la rueda de prensa, dar la entrevista, que somos lo maravilloso, perfecto, pero si en el contacto con nuestras audiencias no se confirma eso que ofrecimos en la comunicación, es una experiencia negativa. Entonces hay que cuidar mucho la experiencia y que sea coherente como hablábamos al principio. Entonces al final pues la comunicación no es un objetivo sino un camino para alcanzar los objetivos. Cuando uno pierde dinero no significa perder imagen, o sea, hay marcas que pierden en inversiones y en temas, pero siguen manteniendo su nombre robusto. Es el momento de invertir en serio en comunicación para reforzar los vínculos con todas las audiencias, y invertir no es solamente pagar pauta, es generar acciones de verdad efectivas, aprovechando todas las herramientas de hoy en día. Lo que las marcas hagan y digan ahora, o sea, hoy en medio de una pandemia, de una crisis mundial como la de hoy, va a ser recordado y valorado o castigado durante mucho tiempo. Sin estas coyunturas, es lo que hablábamos al principio de las coyunturas, lo que hoy la marca logra relevar dentro de, con sus empleados, con sus audiencias, siendo generosos, bueno, haciendo, dependiendo del entorno en el que estén, ahí eso comunica más que salir a decir anuncios. Durante la crisis, las acciones son el principal mensaje. La mejor estrategia para comunicar bien es actuar bien. Eso creo que no necesita explicación. Si la comunicación es afectiva, tiene más probabilidad de ser efectiva. O sea, generar ese acercamiento, ese engagement con nuestras audiencias. Y dentro de la empresa todo es potencialmente un mensaje. Entonces, ustedes como organización pasan muchas cosas y todo es posible, es posible de ser mensaje. Entonces, todos con esas alertas, antenas alertas de ver todo lo que puede ser ese posible mensaje que puede llegar a impactar y a ser transmitido a nuestras audiencias.